Saludos, ingeniero, tengan un excelente día. Somos el grupo número 3 y nuestro tema es el método de Frobenius. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Mira Velázquez Carmen Yulady, Holguín Vázquez Elizabeth Ailín, Ochoa Suárez Ricardo John, Matamoros Mieles Danilo Iván, Lino Yagual Luz Marina, Orala Rodríguez Paula Gabriela, Priscila Magdalena Orala Muñoz, Del Peso Cobos Jordan Emanuel y Sander Daniel Aguacacao. Orala Tomala Justin Damián, Soriano Borbor, Stephanie Lisbeth. Introducción. Introducción general. El método de Frobenius es una técnica utilizada para encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, cuando el punto donde analizamos la ecuación es un punto singular regular. En términos simples, es un método que amplía la idea de las series de potencias para casos donde la solución no se puede expresar con una serie de potencias normal. Generalmente, cuando una ecuación diferencial tiene coeficientes bien comportados alrededor de un punto, usamos una solución en forma de serie de potencias, es decir, expresamos la solución como una suma infinita de términos tipo x elevado a la n. Sin embargo, cuando la ecuación tiene un comportamiento irregular, por ejemplo, algún coeficiente se vuelve infinito o se anula, el método tradicional deja de funcionar. Ahí es donde entra el método de Frobenius. Este método propone una solución más general, una serie que incluye un término inicial x elevado a la r, donde r puede ser incluso fraccionario negativo. Esta forma es más flexible, que permite resolver ecuaciones que no admiten soluciones con series de potencias comunes. El procedimiento consiste en 4 puntos. El primer punto es suponer una solución de la forma, que es y de x es igual a x a la r elevado a la r multiplicado por la suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n. El segundo punto es sustituirla en una ecuación diferencial. El tercer punto es obtener la llamada ecuación inicial, que permite encontrar los valores posibles de R. Y el cuarto punto es determinar los coeficientes mediante ocurrencias. Gracias. Un saludo cordial a todos, soy Danilo Iván Matamoros Mieles y voy a exponer sobre la forma estándar para aplicar el método de Frobenius. Esta es una técnica usada para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden cuando tienen un comportamiento especial cerca de un punto. Ahora, primero vemos la ecuación, que es x al cuadrado por la segunda derivada de y más x por px por la primera derivada de y más qx por y igual a 0. Este tipo de ecuación aparece cuando el punto x igual a 0 no es un punto ordinario, pero tampoco es una singularidad demasiado fuerte. En ese caso, x igual a 0 se considera un punto singular regular. Y esa es justo la condición que permite aplicar el método de Frobenius. Ahora, la forma en la que está escrita la ecuación con x al cuadrado y por y a la segunda derivada, luego xpx por la primera derivada de y luego qx por y, es precisamente la forma estándar que se necesita para comprobar esa regularidad y poder trabajar con el método. Ahora, por qué Frobenius? Y además, ¿qué significa que al buscar soluciones en forma de serie de potencias con exponente variable? ¿Qué es eso de exponente variable? En lugar de buscar una solución como una serie de potencias normal, el método de Frobenius permite una solución un poco más general, una serie que empieza con una potencia desconocida, x elevado a la r. Eso es lo que vemos aquí, donde y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más r.
Aquí el coeficiente a sub n son los términos de la serie y el exponente r no lo conocemos al inicio. Ese exponente r aparece justamente porque la ecuación tiene un punto singular regular. Si fuera un punto ordinario, no necesitaríamos que x estuviera elevado a r, pero aquí sí. Ahora, ese valor r no se elige al azar. Se obtiene al sustituir la serie en la ecuación. Cuando se hace esa sustitución, aparece una ecuación separada llamada ecuación indicial, que determina los valores posibles de r. Por eso tenemos aquí esta formulita. Ahora, esta ecuación es fundamental porque controla la forma final de la solución y define si obtenemos una solución de tipo Frobenius, dos soluciones distintas o incluso soluciones que contienen logaritmos. En resumen, tenemos la forma estándar necesaria para aplicar el método de Frobenius y luego tenemos el punto singular regular. Y por último tenemos la solución general en serie que incluye el exponente r. Todo esto, toda esta estructura nos permite avanzar y construir la solución completa del problema. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias. También Honrada Tomada, y vengo a dar sobre el tema aquí de puntos singulares y su clasificación. Listo. Como primer punto tenemos el objetivo que es establece las condiciones necesarias para aplicar el método de Frobenius. Bueno, tenemos el tema determina dónde podemos aplicar la solución de series de potencias generalizadas, que es el método de Frobenius. Listo. Esta introduce la ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden en la forma estándar. Bueno, en su forma estándar, ¿no? Que ya conocemos que y' de 2, podremos decirlo así, más p de x de y' más q de x de y igual a 0, tal como lo vemos en pantalla. Mediante la clasificación de un punto x sub 0 depende de la función px y qx. Bueno, la definición de analicidad sería así, ¿no? Es de la que explica una función y es analítica en x sub 0 si tiene una expansión en serie de potencia alrededor de un punto. Ahora, vamos, la clasificación de esta es digamos que se divide en dos, en punto ordinario y el otro es punto singular, ¿no? El punto ordinario explica que una función es analítica en x sub 0 si tiene una expansión en serie de potencias alrededor de un punto. Un punto x sub 0 es ordinario si en ambas px y x sub 0 y x y q de x, son analíticas en x sub 0. Si un punto es ordinario, la solución se puede encontrar con una simple serie de potencias. Aquí no necesitamos Frobenius. Para el caso 2, digamos así, tenemos el punto singular. Ya, un punto es que esta es, digamos que la definición del punto singular es si cuando un punto x sub 0 es singular, si al menos una de sus funciones como px o q de x no es analítica en x sub 0. A ver, ¿qué pasa aquí? La serie de potencias simple falla porque la solución se comporta de forma violenta. Es aquí donde las matemáticas necesita el método de Frobenius. Y de ahí. Ahora, un punto singular puede ser de dos tipos, como ya hemos visto, debe ser el tipo cual permite el método de Frobenius. Para clasificar el punto x sub 0 examinamos el comportamiento de las funciones modificadas, tal como px y dq de x. A ver,
y estas se clasifican en dos puntos, ¿no? Que es la del punto singular regular y la del punto singular irregular. La del punto singular regular, el punto regular, el punto singular x sub 0 es regular si ambas, o sea, tanto px y qx son analíticas en x sub 0. Es decir, los límites son finitos. A ver, en conclusión, este es nuestro caso. Si el punto es regular, el método de Frobenio es la herramienta correcta para encontrar la solución. Y de lo contrario, vamos a lo que es el punto singular irregular. El punto singular x sub 0 es irregular si al menos una de las funciones, tanto p de x o q de x, no es analítico en x sub 0. Listo. En conclusión, en este caso el comportamiento es demasiado complejo, el método de Frobenio no funciona. Y eso fue todo. En resumen, primero diagnosticamos si un punto es singular, luego verificamos si es regular usando las funciones p de x y q de x. Ahora que sabemos que es un punto singular regular y porque las series de potencia siempre fallan, paso a lo que es el siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Luz Mariana Lino Yagual y mi tema a tratar es qué es un punto singular regular. Un punto singular regular es un punto donde los coeficientes de la ecuación se vuelven problemáticos, pero no demasiado, es decir, siguen siendo tratables. Gracias a esto, el método de Frobenius se puede construir con una serie con un exponente. Un punto singular x0 se llama regular si, aunque p y q no sean analíticas las funciones. En este caso tenemos que x menos x cub 0 que multiplica a p de x y también tenemos que x menos x cub 0 al cuadrado que multiplica a q de x. Ahora, ¿por qué el método de Frobenius solo utiliza puntos singulares regulares? Esto dado que, aquí tenemos la fórmula, dado que pues el método de Frobenius utiliza series de exponentes corridos. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Y para que esta serie funcione, ¿no? Los coeficientes de la ecuación deben poder expandirse en series de potencias no muy salvajes, por así decirlo, o tan difíciles. Y también que las ecuaciones generan el índice de R y los coeficientes a la n, que aquí tenemos la fórmula, ¿no? Deben tener sentido. Ahora, esto solamente pasa cuando la singularidad es regular. Ahora, si una singularidad es irregular, las funciones de p y q de x crecen demasiado rápido. Entonces, las potencias de x menos x 0 y n a la r ya no alcanzarían para poder así llegar a una solución. Y la ecuación indicada no se podría transformar. Los coeficientes a la n no se podrían calcular de manera ordenada. Por lo tanto, cuando tenemos un punto singular regular, nos da una manera para que tengamos una solución que nos funcione. Es decir, que podemos ordenar lo que tenemos planteado. Mientras que si tenemos un singular irregular, no podríamos ordenar dichos datos. Por lo tanto, no podríamos llegar a una solución o podríamos llegar a una solución de manera eficiente y rápida. Muchas gracias. La idea del método de Frobenius. En muchos casos de ecuaciones diferenciales, aprendemos que para resolver una ecuación diferencial alrededor de un punto, podemos intentar escribir la ecuación como una serie de Taylor. Esto funciona cuando el punto en el que tratamos de resolver la ecuación es un punto ordinario, es decir, cuando la ecuación se comporta bien y sus coeficientes son funciones suaves y sin problemas. Sin embargo, no todas las ecuaciones diferenciales son tan amables como quien dice. Hay ocasiones en las que el punto donde queremos resolver la ecuación es un punto singular, y en esos casos la serie de Taylor simplemente no sirve, no converge, se hace infinita o directamente la ecuación no permite su uso. Para esos casos, surge una herramienta muy potente
que es el método de Frobenius. ¿Cuál es la idea del método? La idea central del método de Frobenius es generalizar la forma de la solución, en lugar de asumir que la solución puede escribirse como una serie de potencias normales, es decir, y es igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n, o y es igual a x elevado a la r por la suma de n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n, donde r es un número que no conocemos al inicio y que debemos determinar, y que puede incluso ser fraccionario o negativo. Esta pequeña modificación, al multiplicar la serie por x a la r, es la clave que permite encontrar soluciones en puntos donde la serie de Taylor falla. ¿Por qué no se usa simplemente una serie de Taylor? Una serie de Taylor funciona únicamente cuando el punto de expansión es un punto ordinario, es decir, cuando los coeficientes de la ecuación diferencial no tienen singularidades. Pero cuando el punto es un punto singular regular, las funciones involucradas pueden tener términos como las soluciones de x1 y x2. Si intentamos usar una serie de Taylor para resolver una ecuación con este tipo de comportamientos, la serie simplemente explota, los coeficientes no se pueden calcular o conducen a expresiones indefinidas. Por ejemplo, en ecuaciones diferenciales como las de Bessel o Legendre, al sustituir una serie de Taylor, los términos no cuadran y generan divisiones por cero. Ahí es donde la solución necesita algo más flexible que un simple polinomio infinito. Necesita un factor adicional que compense esa singularidad. Ese factor es justamente x a la r. Las ventajas del método de Frobenius. La principal ventaja es que permite obtener soluciones en puntos singulares regulares, donde los métodos tradicionales fallan. En otras palabras, el método de Frobenius se adapta a la estructura de la ecuación diferencial, evita las divisiones por cero que arruinan la serie de Taylor, permite que el exponente R capture el comportamiento de la solución cerca del punto singular, proporciona soluciones que pueden incluir potencias fraccionarias o incluso logaritmos, cuando las raíces de la ecuación inicial lo requieren. Gracias a esto se puede obtener una solución válida, incluso cuando la ecuación tiene comportamientos difíciles cerca del punto de interés. Este método es tan útil que forma la base para resolver ecuaciones famosas como la ecuación de Bessel, la ecuación de Legendre y la ecuación de Cauchy-Euler, todas esas fundamentales en física y en ingeniería. Una breve conclusión es que el método de Frobenius es una extensión natural del método de series de potencia, mientras la serie de Taylor sirve únicamente cuando la ecuación es, por decirse así, suave. Frobenius permite enfrentar ecuaciones con puntos singulares, regulares mediante una solución más general que de la forma de x es igual a y es igual a x elevado a la r por la suma desde n igual 0 hasta el infinito de a sub n por x a la n. Voy a explicar cómo se realiza la derivación y sustitución en el método de Frobenius, que se usa para resolver ecuaciones diferenciales alrededor de un punto singular regular. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en suponer que la solución se puede escribir como en una serie de potencias generalizadas y a partir de ahí nosotros derivamos, sustituimos y así encontraremos la ecuación inicial, que es el paso más importante. Entonces, para ello, para poder comprender nosotros más este método en lo que es la sustitución y derivación, vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer una forma de solución. Entonces, supongamos que y es igual
a la sumatoria de n igual 0 hasta infinito. A sub n por x por n más r. Entonces, aquí con esto vamos a comenzar a derivar. Derivamos por primera vez. Y' es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de a sub n por n, derivamos n más r por x n más r menos 1. Esa es nuestra primera derivada. Vamos con nuestra segunda derivada, que es y'', que es igual a la sumatoria de n igual 0 al infinito a n por n más r por n más r menos 1 por x n más r menos 2. Aquí derivamos por la regla de la potencia. Entonces aquí podemos notar que tenemos potencias diferentes. Tenemos y que tiene xn más r. Tenemos y' tiene xn más r menos 1 y en la segunda derivada tiene xn más r menos 2. Y aquí se nos va a hacer un poco compleja la sustitución. Cuando sustituimos en la ecuación diferencial, las derivadas vienen con potencias diferentes. Entonces aquí vamos a continuar con el ejemplo. Por ejemplo, dice, si la ecuación tiene un término, por ejemplo tenemos este término, un término de x cuadrado por y'. Entonces, este multiplica a, quedándonos x cuadrado y' por x cuadrado sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de a sub n de n más r por n más r menos 1 de xn más r menos 2. Y entonces eso produce y nos queda así, quedándonos así ahora n igual 0 sub n de, infinito a n más r, n más r menos 1 por x n más r. Como vemos, eliminamos el 2. Nos quedan en términos que hay que unificar todas las potencias. Entonces aquí comenzamos a factorizar y para poder nosotros sumar todo, indicamos la potencia más baja. En general, aquí es x r menos 2. Entonces nosotros factorizamos y luego igualamos a 0 los coeficientes de cada potencia. El primer coeficiente del término menor potencia nos da la ecuación inicial. Entonces nos queda así. X cuadrado y' más xy' menos y es igual a 0. Sustituimos y agrupamos llegando a la suma así. Sumatoria de n igual 0
Y ahora tomamos el término n igual a 0, donde r cuadrado menos 1 igual a 0. Esta es la ecuación inicial, la resolvemos. R es igual a 1, R es igual a menos 1. Luego para n menor o igual a 1, el coeficiente de cada potencia de x debe ser 0. De x debe ser 0. Entonces queda a n más r al cuadrado menos 1 igual a 0. Esto nos permite hallar los coeficientes. En este caso la ecuación es tan simple que los únicos coeficientes no son nulos. Para r igual a 1 al sub 0, y para r a la menos 1 tenemos también a sub 0. Entonces, nuestra solución de todo este problema nos queda y es igual a c1 x más c2 x menos 1. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sander Daniela Borracao, de la carrera TI, Tecnología de la Información 3.1, y voy a dar una breve explicación sobre lo que se trata de ecuaciones indiciales. Bueno, sí, ¿qué es una ecuación indicial? ¿O para qué sirve? ¿O cómo se obtiene? Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial usando el método de Frobenius, este método se aplica cuando la ecuación tiene un punto singular, es decir, un punto donde las soluciones se pueden obtener con métodos normales como el de Taylor, más o menos. También la ecuación indicial es una ecuación algebraica, generalmente cuadrática, que aparece cuando aplicamos el método de Frobenius. Su función principal es encontrar el valor de R, que representa el exponente inicial de la solución. El valor de R es fundamental porque determina cómo comienza la solución de la ecuación diferencial, especialmente cerca del punto singular. Bueno, también aquí tenemos otro punto porque es importante. Nos permite determinar el comportamiento inicial de la solución. También con los valores de R se construyen las dos posibles soluciones. Sin la ecuación inicial no podríamos comenzar a formar la serie de soluciones. Es decir, es como el primer caso clave para construir la solución en serie alrededor de un punto singular. Aquí también tenemos lo que es cómo aparece la ecuación inicial. Como primer punto tenemos que proponemos una solución en forma de serie de potencias modificadas. Como aquí tenemos una y es igual a sigma al infinito a la n de x de n más r. Luego derivamos y reemplazamos esta expresión en la ecuación diferencial, y también agrupamos los términos y observamos que aparece un término que es a la 0 de x elevado a la r. Como siguiente punto también tenemos el coeficiente. El coeficiente de ese término es igualar a 0, porque es una serie. Cada coeficiente debe de valer 0 para que la ecuación se cumpla. Ese proceso general es la ecuación inicial, que es como una breve fórmula de la ecuación inicial, que es de R, entre paréntesis va R menos 1 más P a la 0 de R más Q a la 0. Esto es igualado a 0. ¿Qué se hace con la ecuación inicial? Bueno, la ecuación inicial es como que resolvemos esa ecuación y obtenemos dos valores. Esos dos valores pueden ser tanto como R1 y tanto como R2. Con esos valores vamos a construir las soluciones. Bueno, aquí yo tengo un ejercicio sencillo de ecuación inicial. Bueno, aquí tenemos, digamos, R, entre paréntesis, R menos 1
esto es igual a cero. Entonces nosotros resolvemos esa ecuación inicial y entonces nos debe salir R es igual a 1 y R1 es igual a 1 y R2 es igual a 0. Estos valores permiten construir las soluciones en serie. ¿En dónde se aplica esto en la vida real? La ecuación inicial y el método de Frobenius se usan para resolver ecuaciones que aparecen en física cuántica, propagación de ondas, vibraciones mecánicas y estructuras, termodinámica y transferencia de calor y ingeniería eléctrica. También la ecuación inicial es una parte fundamental del método de Frobenius porque nos permite encontrar el exponente y la solución en serie a través de ecuaciones. Podemos determinar cómo se comportan las soluciones cercanas de un punto singular y construir dos soluciones posibles. Es una herramienta muy útil en ecuaciones diferenciales y avanzadas y tiene aplicaciones en varias áreas de la ingeniería y en la física. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Carmen Yulili Guachimira Velázquez y le voy a hablar sobre los casos según las raíces de la ecuación inicial sobre el método de Frobenius. Bueno, aquí tenemos el caso 1, que son raíces distintas que no difieren por un número entero. En el primer caso, de las dos raíces de la ecuación inicial son distintas y además se difieren por un número entero. Esto quiere decir que si llamamos raíces R1 y R2, la diferencia sería R1 menos R2. Y no sería un número conocido como 1, 2 y 3, sino un número no entero. Este detalle, aunque parece pequeño, genera una diferencia enorme en la forma de la cual se comporta esta ecuación. En este caso, cuando aplicamos el método de Frobenius para construir las soluciones, el proceso funciona sin ningún obstáculo. La fórmula es recursiva y calcula los coeficientes de cada serie si se puede aplicar en un problema para ambos valores de R. Esto nos permite obtener dos soluciones linealmente independientes, ambas expresadas de una forma de serie y ambas perfectamente validadas cerca de un punto singular. Esto quiere decir que una solución empieza con xr1 multiplicando por una serie y la otra es xr2 también multiplicando por otra serie. En este caso no aparece ningún logaritmo porque no hay ningún conflicto al construir las soluciones. Por eso este es el caso más sencillo y más limpio del método de Frobenius. Bueno, aquí continuamos con el caso número 2, que son raíces distintas que sí difieren por un número entero. En este segundo caso, las raíces de la ecuación inicial siguen siendo distintas, pero ahora sí se difieren. Por ejemplo, R1 menos R2 ahora sí va a ser un número entero. Por ejemplo, 1, 2, 3, etcétera. Este caso es un poquito más delicado, ya que la primera solución asociada al valor de R1 se puede obtener normalmente, pero al intentar construir la segunda solución con una raíz más pequeña, aparece un problema. Esto quiere decir que el método de Frobenius ya no puede producir la segunda solución de forma directa, ya que la serie se rompa, la fórmula deja de funcionar y no podemos obtener una solución normal como en el caso anterior. Así que sabemos que debe existir una segunda solución independiente y por teoría se puede demostrar que esta solución tiene un comportamiento totalmente diferente y sí incluye un término logarítmico que en el caso anterior no incluía, pero ahora sí, por eso es un poco más complejo. Bueno, en resumen, la primera solución es normal y la segunda solución siempre tiene, bueno, la mayoría de veces tiene un logaritmo. Bueno, y aquí pasamos al caso número 3, que sería raíz doble, o sea, ambas raíces iguales. Este tercer caso ocurre cuando la ecuación inicial tiene una sola raíz, es decir, R1 es igual a R2 igual a R. Aquí no tenemos ningunos valores de R, sino solo uno. Esto genera una situación aún más especial. Cuando intentamos constituir soluciones usando el método de Frobenius, únicamente podemos obtener una sola solución. No existe un segundo valor de R que nos permita comenzar otra serie distinta. Por eso el método directo solo obtendremos una solución de forma más completa. Pero como necesitamos dos soluciones linealmente independientes para la ecuación diferencial, se debe usar algún método alternativo, que podría ser una segunda solución que tenga necesariamente un término logarítmico. En conclusión, una solución se obtiene directamente. La segunda solución siempre involucra un logaritmo de x y este es el caso más especial de los tres. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.
nombre es Aileen Ollín y hoy voy a hablar sobre la relación de recurrencia dentro del método de Frobenius, un procedimiento esencial para resolver ecuaciones diferenciales lineales cuando presentan un punto singular regular. Cuando una ecuación diferencial tiene un punto en el que sus coeficientes no son analíticos, pero tampoco son extremadamente problemáticos, es decir, cuando se trata de un punto singular regular, no podemos usar las series de potencia tradicionales para encontrar la solución. En lugar de eso, utilizamos una solución propuesta de la forma de y igual a x elevado a r entre paréntesis a0 más a1x más 2 a2x al cuadrado, y así sucesivamente. Esta forma tiene componentes importantes. El primer componente es xr. Este factor captura el comportamiento dominante de una solución cerca del punto singular. Podemos decir que determina cómo nace la solución cuando x se acerca a cero o al punto singular correspondiente. El segundo componente es la serie infinita en potencias de x, que se encarga de ajustar todos los detalles finos de la solución. El valor de r no se elige al azar, surge al sustituir esta forma en la ecuación diferencial original. Cuando lo hacemos, obtenemos la llamada ecuación indicial, que es una ecuación algebraica cuyo resultado nos da uno o dos valores posibles para r. Cada valor de r puede dar lugar a una solución distinta. Una vez que ya sabemos el valor o los valores de r, necesitamos determinar las coeficientes de a0, a1, a2 y todos los demás. Y aquí aparece lo esencial de esta presentación, la relación de recurrencia. La relación de recurrencia es una fórmula que aparece al sustituir la serie en la ecuación diferencial y agrupar términos con la misma potencia de x. Esta fórmula nos dice calcular cada coeficiente nuevo a partir del anterior. Su forma típica es an más 1 igual a f, entre paréntesis, nr a n. An es simplemente lo que representa el coeficiente del número n de la serie de potencias que estás construyendo con el método de Frobenius. Eso significa, para cada índice n, la ecuación diferencial nos da automáticamente una regla para obtener la siguiente término de la serie. Basta conocer con A0, que normalmente es un parámetro libre, para generar toda la secuencia del coeficiente. Por eso decimos que la relación de recurrencia construye la solución. Este procedimiento no solo nos permite obtener una solución en forma de serie, sino que también nos da información importante sobre el comportamiento de dicha solución. Por ejemplo, a veces la relación de recurrencia hace que la serie se detenga después de cierto como de número de términos. Cuando esto ocurre, obtenemos polinomios famosos, como los polinomios de Legendre, que son soluciones finitas de una ecuación diferencial específica. En otros casos, la serie no se detiene nunca y genera funciones especiales como las funciones de Bessel, que aparecen en problemas físicos de vibraciones, ondas y propagación de calor. En resumen, la relación de recurrencia es el mecanismo matemático que permite obtener todos los coeficientes de la serie del método de Frobenius. Sin ella, no podríamos seguir construyendo la solución más allá del primer término. Combina con el valor de R obtenido de la ecuación inicial. Nos ofrece una descripción completa del comportamiento de la solución cerca de puntos singular regular y convierte una ecuación diferencial compleja en una sucesión de pasos simples. Gracias. Bueno, buenos días, ingeniero. Ahorita le voy a explicar el método de Frobenius a través de un ejemplo que hemos realizado con mis compañeros. A continuación se lo voy a proceder a explicar. El método consiste en, bueno, tenemos primero un ejercicio que es x al cuadrado a la y' menos 5xy' igual a 0, donde tenemos la condición de que y es igual a, bueno, tiende al infinito y m sea igual a 0, c sub m de x elevado a la m más r va a ser que c sub 0 tiene que ser distinto a 0. O sea, según eso nos vamos a basar para resolver el ejercicio.
Por lo que podemos decir que y' es igual, mientras esta tienda a cero, mientras m sea igual a cero y tienda al infinito, porque esto lo podemos repetir las veces que nosotros queramos, tenemos que m más r multiplicado por c sub m por x elevado a la m más r menos 1, porque es el primer término que tenemos, que sería la y', y la y doble prima sería lo mismo, únicamente que sería la multiplicación de esto y arriba se le resta un exponente más, o sea, menos. Ya no sería -1, sino -2. Entonces, para resolver el ejercicio, como ya tenemos nuestros nuevos términos, vamos a proceder a reemplazar con el ejercicio que tenemos. Por ejemplo, x al cuadrado, y doble prima menos 5xy prima. Tenemos que y doble prima va a ser igual a esto que tengo aquí del lado derecho. Y y prima va a ser igual a esto que tengo aquí. Por lo que, reemplazando, yo tengo aquí un x en la m más r menos 2. Esto es igual a que yo tenga aquí x, que x por m por r, o sea, por x elevado a la r por x elevado a la menos 2. Pero yo puedo coger y simplificar este menos 2 con esa x con la x cuadrado que tengo acá arriba. Entonces, esos términos se me van. Asimismo, en el lado izquierdo de la y', únicamente aquí tengo -1, que es igual que yo recoja y elimine este término con este término aquí, y me queda simplemente la x. Entonces los elimino. Por lo que el ejercicio queda planteado tal que m más r multiplicado por m más r menos 1 por sub m, c sub m de x elevado a la m más r menos 5, m más r por c sub m elevado por x elevado a la m más r. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, puedo decir que reemplazando esto, que yo cojo estos dos términos y los agrupo, tengo m más r menos 1, cojo y agrupo en corchetes, y esto es igual a que yo tenga 0 por x a la r más 0 por x a la r a la 1 más r, y así indefinidamente hasta el infinito. Esto es para la cantidad de soluciones que podemos obtener dentro de nuestro ejercicio. Entonces, si tenemos aquí que m más r y multiplicado por m más r menos 1 menos 5 por m más r, esto tiene que ser igual a 0. Entonces yo cojo mi primer índice como primer índice por tomar el 0. Entonces el 0, yo reemplazo la m por el 0. Entonces si yo tengo m es igual a 0, donde tenga yo m voy a reemplazar por el número 0. Entonces quedaría 0 más r menos 1, que multiplicado menos 5, que multiplica 0 más r. Y esto es igual a 0. Y aquí voy a obtener yo mi valor mis valores de r. Entonces, resolviendo todo esto, me queda tal que r, que multiplica a r menos 1, que es este término de aquí, menos 5 multiplicado a r, que va a ser igual a r al cuadrado menos 6r por c sub 0 igual a 0. Entonces, únicamente aquí aplico factoreo, o sea, factorizo, saco términos semejantes, saco la r afuera y puedo decir que r es igual a 0 y que r va a ser igual a 6, o sea, resolviendo esta parte. Entonces, si yo tengo mis dos valores de r, significa que yo puedo obtener mi solución de dos maneras, con r igual a 0 y con r igual a 6. Entonces, yo puedo coger a conveniencia o coger este primero o este segundo, da lo mismo. Igual tenemos que resolver los dos. Entonces, yo cogí primeramente el r igual a 6. Entonces, tenemos que m más r, que multiplica, o sea, cojo la ecuación que teníamos aquí primeramente ya despejada y la vamos a reemplazar en lugar de reemplazar m, vamos a reemplazar r para obtener los valores que me den m y así conseguir una solución general. Entonces tenemos m más r que multiplica m más r menos 1 menos 5 m más r, 0 corchetes, c sub m igual a 0 y mis valores de r, ¿no? Entonces si yo voy a reemplazar para r6, yo reemplazo donde tengo mi r, el número 6. Entonces yo tengo m más 6, m más 5, menos 5, más m más 6. Y esto resolviendo, nosotros nos queda estos dos términos semejantes, m más 6 y m más 6. Yo saco ese término semejante de aquí y únicamente que me va a quedar adentro es m más 5 menos 5. Entonces, si yo tengo el m más 6 que multiplica m más 5 menos 5,
Aquí a esto adentro se simplifica, este más 5 y menos 5 se va. Entonces aquí me queda cero y me queda únicamente m. Y m estaría multiplicando a m más 6 que multiplica así mismo a c sub m igual a cero. Este c sub m ahorita lo vamos a reemplazar por valores desde el cero hasta que nosotros queramos. Entonces, si yo reemplazo, que si ya tengo R6 y mis valores de M ahora los tengo aquí para directamente reemplazar, yo digo que M como primer valor va a ser igual a cero. Y M, yo multiplico M, o sea, sería cero por cero más 6. Bueno, aquí me queda 6 y 6 por cero es cero. Pero nuestra condición nos dice que el ejercicio que cuando C sub 0 es distinto, que es distinto de cero, o sea, que no puede ser cero, o sea, que en la primera va a ser mi solución. Entonces, si m sub 1 es igual a 1, o sea, yo multiplico esto y me va a dar un valor que es igual a cero. Entonces, yo no puedo tomar esa solución. Si yo multiplico esto, me va a dar 1 por 7 y esto, c sub 1, tiene que ser igual a cero. Entonces, este valor va a ser cero. Y así con m sub 2, y así hasta la m y de valores que yo tenga en mi ejercicio me va a dar cero, excepto la primera, porque la primera me está diciendo que el C sub 0 es distinto de cero, entonces puedo decir que esta va a ser mi solución. Ya. Entonces, podemos decir que y sub 0 que multiplica a x6 sería x a la m más r, o sea, el primero sería x más r, x elevado a la m más r, sería x a la m 0, r sería 6, entonces me quedaría x a la 6. Y el siguiente término sería c sub 1, que multiplica a x a m1, que sería 1, más r que es 6, me suma 7 y así sucesivamente se va sumando exponente por exponente por cada que este índice vaya aumentando. Pero como en el anterior me dijo que C sub 0 es distinto de cero, yo puedo tomar esa solución. Entonces, la única solución que me queda es x a la 6. Entonces, si yo tengo x a la 6, puedo ir a mi ecuación inicial, que es esta de aquí, x al cuadrado y doble prima menos 5 x y prima, puedo dividirla para x al cuadrado y así sacar una segunda solución de este valor y así sacar mi p de x, ¿no? Entonces, tengo que divido toda la ecuación para x al cuadrado, porque este valor no me puede quedar aquí, este x al cuadrado no me puede quedar arriba. Entonces, para quedar como fórmula general, necesito que esto esté solo. Y doble prima menos 5, aquí simplificando esto y esto se va y me queda 5, menos 5 sobre x, y prima. Y ahora, yo tengo este dato de aquí, yo puedo utilizar este dato como un p de x. Y yo puedo utilizar aquí una integral utilizando la o sea, esta sería mi primera solución, ¿no? Y luego mi segunda, que sería y segunda es igual a mi solución primera, x6, que sería igual, que multiplica a la integral de Euler elevado a la menos integral de nuestro p de x menos 5x menos 5 sobre x de x, y todo esto dividido para nuestra primera solución elevado al cuadrado. Entonces sería x a la 6 a la sexta elevado al cuadrado. Y resolviendo esto nos da que x a la sexta, que multiplica toda esta integral, podemos decir que resolvemos por partes, ¿no? La primera integral tenemos aquí negativo, esto es negativo, pero como nuestro p de x es negativo, esto y esto se van, entonces queda positivo. Entonces, integral de 5 sobre x es logaritmo de 5 logaritmo de x, pero elevado a la Euler. Entonces, si mi Euler es Euler elevado a la 5 logaritmo de x, eso va a ser igual a x elevado a la quinta. Entonces yo tengo mi nueva integral de x a la sexta multiplicado a la integral de x a la quinta sobre x a la doceava. Porque esto estaba al cuadrado, entonces 6 por 2 me va a dar 2. Entonces mi nueva integral, esto de aquí lo simplifico, la quinta con el doceavo me queda menos 7. Entonces únicamente x a la sexta que multiplica a la integral de x a la menos 7, esto va a ser igual que x a la sexta multiplica la integral de esto, que es x a la sexta dividido entre menos 6. Y ya resolviendo esto me queda menos, o sea, este con este se van y me queda menos un sexto igual a la segunda solución que me da mi problema, que es igual a, esto va a ser una constante, entonces yo lo puedo declarar como A. Como yo tengo mi valor A, que va a ser igual a
menos un sexto, que sería menos un sexto por A, que lo puedo interpretar igual como A. Y mi solución primera que me dio que es x a la sexta. Entonces yo puedo decir que A más mi solución de x a la sexta, que sería b por mi solución, b por x a la sexta, y me da este dato que yo tengo acá del lado derecho, que a más bx a la sexta, si mi valor de r es igual a 6. Aquí ya tuvimos la solución general que nos da nuestro ejercicio, si es que r es igual a 6. Ahora, si yo tengo un R, mi otro R, que es el que nos calculamos acá también, que es igual a cero, pues volvemos a aplicar lo mismo que ya resolvimos. Entonces ponemos que la ecuación que habíamos utilizado en primer paso para reemplazar nuestra R, lo vamos a reemplazar ahora con cero. Entonces, si yo tengo aquí mi m más r menos 1, menos 5, multiplicando a m más r, ahora yo reemplazo esto donde está R a cero, pero como aquí va a ser más sencillo, únicamente esta R se va, esta R se va, esta R se va, entonces me queda M que multiplica a M menos 1 menos 5 M, porque esto se va, y que multiplica a C sub M igual a cero. Entonces, esto aquí lo multiplico únicamente y eso me dará un trinomio. Este trinomio aquí yo lo puedo factorar. Ah, no, bueno, de hecho, aquí esto se resta porque son términos semejantes. Mala mía. Esto se elimina y me queda 6. Bueno, se suma, pero con signo negativo, ¿no? Entonces me queda mi m, que va a multiplicar a m menos 6. Y aquí yo saco mis dos valores, mi valor de 0 y mi valor de 6. Entonces, si yo tengo aquí mis valores, empiezo a reemplazar con los m así mismo como hicimos en la primera solución. Ahora, si mi m sub 1 es igual a c, bueno, mi m sub 0 sería en este caso, ya me está diciendo que es igual a 0, o sea, tiene que ser distinto de 0, no, ya tenemos la primera solución. Entonces, mi m sub 1 va a ser igual a 0, mi m sub 2 va a ser igual a 0, y mi m sub 3, y mi m sub n, excepto mi m sub 6, que este me da un valor distinto de 0. Entonces, únicamente este valor va a ser el que yo puedo reemplazar o puedo cambiar también. Entonces, aplicando mi solución, podemos concluir de que mi y de c sub 0 elevado a la x a la m más r, o sea, 0 más r, que sería 0 más 0, entonces esto es 0. C1 que elevado a la x más 1 más r va a ser igual a 0, esto es a 0, el c sub 2 es a 0, c sub 3 a 0, c sub 4 a 0, c sub 5 a 0, menos el c sub 6, que este sí me da un valor de x elevado a la sexta. Entonces, como yo tengo este valor, yo puedo cogerlo. Como ya tenemos uno aquí, únicamente cogemos el valor de C sub 6 y el C sub 0. C sub 0 va a ser igual a 1, que es una constante, y C sub 6 multiplicado por la constante B. Entonces, podemos obtener el mismo resultado que obtuvimos multiplicando con R6, R igual a 6 y R igual a 0. Y así obtenemos la solución a este ejercicio. Muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy le voy a explicar un ejercicio acerca de método de Frobenius. Como ves, tenemos nuestro ejercicio que va a ser 3x, la segunda derivada en y, más la primera derivada en y menos y. Esto es igual a 0. Eh, Vamos a inferir que tenemos una solución de tipo y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Que esto multiplica a c n, que multiplica a x elevado a n más r. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, como el ejercicio tenemos tenemos la segunda derivada, tenemos que derivar dos veces. Tenemos aquí y', es nuestra primera derivada. eh, Mandamos a multiplicar el n más r y le restamos 1. Nos queda n más r por cn x, que está elevado a n más r menos 1. La segunda derivada, mandamos a multiplicar lo que tenemos en nuestro exponente y restamos menos 1, que en este caso menos 1 y menos 1 sería menos 2. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, reemplazamos lo que acabamos de calcular, que sería y, la primera derivada en y la segunda derivada en y en nuestra ecuación general. Ponemos 3x por la segunda derivada en y, más la primera derivada en y menos y. Aquí realizamos multiplicación, en este caso 3x está multiplicando a todo este intervalo, quedándonos 3n más r
que multiplica a n más r menos 1, que a su vez multiplica a cn por x elevado a n más r menos 1. Aquí nos queda menos 1 porque cuando multiplicamos a x, sumamos 1 aquí, y por eso nos queda n más r menos 1. Como ya no tenemos más intervalos que multiplicar en nuestra ecuación general, seguimos con el ejercicio. Eh, Antes de continuar, tenemos una propiedad, que la propiedad nos dice que si tenemos n igual a k, entonces nuestra n se va a transformar en 0. Y a nuestra ecuación le sumamos el valor que tiene k. Entonces, para poder cumplir con esa propiedad, primero reemplazamos n igual a 0 en nuestro intervalo. Como necesitamos que en nuestro exponente solo nos quede n más r y tenemos dos que restan menos 1, pues entonces por eso reemplazamos n igual a 0 en todo nuestro intervalo. En este caso vamos a reemplazar en nuestro primer intervalo, en nuestro segundo intervalo. Y en el tercero no, porque ya tenemos los exponentes como los necesitamos. Entonces, entonces aquí nos queda n es 0, n es 0, n es 0 y n es 0. Esto nos queda a 3r que multiplica a r menos 1 por c 0 que multiplica a r menos 1. Y aquí es donde viene, como le reemplazamos 0, este se transforma en 1 y lo colocamos igual como nos quedó nuestro intervalo anterior. 3 que multiplica a n más r que multiplica n más r menos 1 por cn x elevado a n más r menos 1. También hacemos lo mismo con nuestro segundo intervalo. Reemplazamos 0, n es 0, aquí es 0 y aquí es 0. Y esto nos queda r que multiplica c 0 por x elevado a r menos 1. Y aquí nuevamente n va a ser igual a 1 y lo colocamos como tenemos nuestro intervalo. N más r que multiplica cn por x elevado a n más r menos 1. Este lo habíamos explicado, ya no reemplazamos porque ya tenemos nuestra n más r como necesitamos para poder completar con el método de Frobenius. ¿Qué hacemos a continuación? Aplicamos aquí la propiedad. Y aplicamos la propiedad. Como tenemos que n va a ser igual a 1, entonces aquí ponemos n más 1. Como ya está n, solo nos falta poner más 1. N más 1 aquí abajo también. Y acá también n más 1. Aquí cuando ponemos más 1, esto se va. Y por eso nos queda n más r cumpliendo con lo que le habíamos explicado antes, de que nuestro oponente necesitaría tener n más r. Ya. eh, Listo. Con el segundo, sí. Para ordenar un poco, ponemos nuestro C0 en un lado para no confundirnos. Este ya lo sumamos más 1. Aquí está. Ah, claro, como ya sumamos n más 1, copiando la propiedad, este pasa a ser n igual a 0. Aquí está sumado el 1. Aquí también está sumado el 1. Y aquí cuando sumó, se restó con el menos 1. Con el segundo intervalo, así de igual manera, se transforma a n más 1. Aquí está aumentado el 1, aquí aumentamos 1 y aquí se elimina con el negativo, con negativo menos 1. Y restamos nuestro tercer intervalo también. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación igualamos nuestra, igualamos todo esto que tenemos aquí y todo esto van a ser diferentes. Se van a igualar a 0 igual. Aquí ponemos 3r que multiplica r menos 1 por c 0 más r de c0. Aquí ya no ponemos los valores de x porque al momento de igualar los elimina para que nos quede esta ecuación. Ay, esta ecuación. Hacemos de igual manera, aquí eliminamos el xn más r, quedándonos la siguiente expresión.
y todas las dos expresiones lo igualamos a cero. A continuación con esto podemos sacar valores de R. Aquí tenemos nuestra ecuación inicial. Reemplazamos, multiplicamos R, aquí serían 3R2 menos 3R más R. Esto se resta y nos quedaría 3R al cuadrado menos 2R igual a 0. Aquí aplicamos una propiedad donde R nos queda igual a 0 y 3R menos 2 también va a ser igual a 0. Y eso nos da como resultado R igual a 2 tercios. También tenemos con nuestros valores de esta expresión, tenemos que sacar el valor que deseamos encontrar. En este caso va a ser Cn más 1. Despejamos, aquí también está Cn más 1. Aquí aplicamos, aquí factoramos, hacemos factor común y por eso nos queda 3 que multiplica n más r más 1 que multiplica n más r más 1. Para que sea más fácil también podemos multiplicar primero por todo esto para que no se nos complique y luego aplicar este factor común, factorización. Entonces aquí nos queda 3r más 1 que multiplica n más r más 1 de Cn más 1. Esto estaba restando, lo pasamos acá a sumar y mandamos a dividir toda la expresión de aquí. Y Cn más 1 nos da igual a Cn dividido para 3r más 1 que multiplica n más r más 1. ¿Qué hacemos con esta ecuación que acabamos de encontrar? Vamos a reemplazar r que encontramos. En este caso tenemos que r va a ser igual a 0. Encontramos dos valores de r porque en esto consiste el método de Frobenius, que nos dan dos valores de r. Entonces aquí reemplazamos. Cn más 1 va a ser igual a Cn de 3n más 1 por n más 1. Como r es 0, entonces r se va, 3r también se va, entonces 3n más 1. Entonces aquí eh, aplicamos que n va a ser igual a 0. Entonces tenemos nuestro primer valor en c, que sería c0 sobre 3 por 0, que aquí se va y nos quedaría solo 1. Aquí también se va, se transforma en 0 y nos queda 1. 1 por 1 es 1, entonces C1 va a ser igual a C0. También podemos reemplazar con n igual a 1, entonces n va a ser aquí 1 y 1 quedaría 3 más 1 serían 4 y 1 más 1 serían 2. 4 por 2, 8. Y como C1 es igual a C0, entonces reemplazamos C1 por C0 y C2 nos quedaría 1/8 que multiplica a C0. Si hacemos lo siguiente con los otros intervalos, nos quedarían estos valores de aquí. Vamos a ir comprobando con 3C3. Aquí n pasa a ser 3. 3 por 3, 9, más 1, 10. Nos quedan 10. 10 que multiplica a 3 más 1, 4. 4 por, a ver, 4, a ver, pasa a ser 3. Claro, 3 más 1, 4. Y 10 que multiplica 4 nos da 40. Y a ver, son 3, 3, 9, 10. Y como aquí nos sale C3, bueno, a ver, aquí sería C2. Entonces, aquí se multiplicaría los 40 por 8 y nos da 160, un 1 sobre 168 que multiplica a C0. Y así con C4 y nos queda un valor de 1 sobre 6720 por C0. También hay que tener en cuenta esta propiedad de aquí. Hacemos que la sumatoria de Cn x de n, entonces tenemos que C0 más C1 por x, en este caso sería 1, más C2
por x de 2 más C3 de x en 3, ¿vale? Y así podemos obtener un valor a infinito. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar los valores que acabamos de encontrar. C0 es igual a C0, C1 era igual a C0, por eso está aquí C0 en X, que está multiplicando X. Reemplazamos C2, que es un octavo de C0, X al cuadrado, la multiplicación de aquí, más C3, que es 1 sobre 160 por C0, que multiplica a X cubo, más C4, que es 1 sobre 6720 de C0, que multiplica X cuadrado. De aquí nos da un valor hasta infinito, podemos seguir sacando valores. Y aquí podemos aplicar para quedar como aquí tenemos valores en C0, 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 podemos aplicar utilización. Y aquí tenemos que y es igual a una constante. Podemos dejarlo aquí como una constante, porque es un valor que no va a cambiar. Bueno, habíamos quedado en, como ya reemplazamos nuestros valores de C1, C2, C3 y C4, aquí tenemos que cuando R0 va a sumar 1, o sea, C1. Pues aquí nos queda C1 y N que reemplazamos en 0. Y esto nos da igual a C0. Y bueno, entonces los valores que ya calculamos lo reemplazamos. Y bueno, aquí observamos que tenemos C0 en toda nuestra expresión y eso la podemos factorizar. Y como esto sería igual a que poner una constante arbitraria para toda nuestra expresión. Y aquí simplemente nos quedaría 1 más x más un octavo de x al cuadrado más 1 sobre 168 x cubo más 1 sobre 6720 x elevado a la 4 potencia. Ahora vamos a reemplazarlo cuando tenemos r igual a 2 tercios. Aquí reemplazamos en r, aquí está 2 tercios y aquí también está 2 tercios. Entonces, multiplicando esto, aquí se simplifica, quedaría 3r más 2 menos 1 y aquí esto pasaría a dividir a toda nuestra expresión. Y esto nos da como resultado 3n cn que divide a 3 que multiplica a n más 1 que multiplica a 3n más 5 sobre 3. Y esto a su vez nos queda simplificado en la siguiente expresión. Cn sobre n más 1 que multiplica a 3n más 5. Como lo mismo que hicimos con, con y, cuando y es igual a 0, acá, para sacar eh, otra solución lineal, pero en este caso ahora con r que es igual a 2 tercios. Entonces tenemos que y va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0, que va a estar infinito. Entonces aquí le sumamos 2 sobre 3. Aquí lo que podemos hacer es mandar x elevado a 2 por 3, porque es lo mismo que tener x n que multiplica a x de 2 tercios. Entonces como n es un valor que va a ser como una serie para poder sacar este resultado, entonces mandamos nuestro x elevado a 2 tercios a multiplicar a toda nuestra sumatoria. Y así nos quedaría. Y va a ser igual a x 2 tercios, que multiplica a C1 más, perdón, C0 más C1 por x más C2 por x al cuadrado, y así sucesivamente hasta tener valores hasta el infinito. Entonces vamos a sacar los valores cuando r vale igual a 2 tercios. Entonces aquí ponemos cuando n es igual a 0, tenemos tenemos C1, y C1 va a ser igual a C0 que multiplica a n que vale 0, y 3
y n que igual vale 0. Entonces nos quedaría 1 por 5, nos da 5. Entonces nos da un medio de C0. Entonces con C2 lo mismo. Iría aquí el 2, 2 más 1, 3. Y 3 por 2 serían 6. 6 más 5, 11. 11 y 11 por 3, 33. Y este también lo multiplicamos. A ver, aquí nos quedaría, claro, nos quedaría C1. Y C1 es igual a un quinto. Y entonces multiplicaríamos 33 por 5. Esto nos da un valor ay, de 1 sobre 80 de de C0. Asimismo, sacamos 3 de igual manera y C4 de igual manera. Entonces, a continuación vamos a reemplazar los valores. Tenemos y es igual a x2 sobre 3 y C0 sumamos C1 que nos quedó 1 sobre 5 de C0 en X. X es la constante, bueno, no es constante, es los valores que sacamos por la sumatoria. También reemplazamos C2 que nos da 1 sobre 80 de C0 por X cuadrado. Reemplazamos C3, reemplazamos C4. Y aquí también como C0 también que sería una constante que se repite en todo, aplicamos, factorizamos. Y aquí nos queda como otra constante arbitraria. Que hace 2 que multiplica a x elevado a 2 sobre 3 que multiplica 1 más un quinto de x más 1 sobre 80 de x al cuadrado. Y así con todos los valores bueno, que sacamos. En este caso solo sacamos hasta C3, pero igual se puede sacar hasta n valores. Y, y listo. Entonces ya tenemos nuestro valor de y1, que sería el valor que sacamos aquí, nuestra primera solución lineal. Tenemos aquí este y nuestro C2 de aquí. ¿Qué hacemos para obtener una solución final? Aquí tenemos lo que acabo de comentar, que tenemos un C1, un C2, y esto lo que hacemos prácticamente le sumamos. Y listo, esto nos quedaría nuestra solución. Muchas gracias.